Vamos a empezar en el versículo 10 y por ahora llegaremos hasta el 20. Mateo 5, desde el 10 al 20. Dice el Señor: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echado fuera y pisoteado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, tendremos que pensar de una forma bastante dura en esta mañana. Tendremos que estrujar un poco nuestras mentes para ir comprendiendo qué es lo que el Señor nos quiere decir en todo esto. Ayer estuvimos considerando esta parte introductoria, un poco del Sermón del Monte, cuando el Señor va describiendo un poco el carácter del discípulo suyo, el carácter del cristiano, conforme a las normas del reino. Y vimos como lo que el Señor pide de nosotros como discípulos suyos está totalmente opuesto a lo que el mundo entiende de los valores y las virtudes auténticas. El Señor pide de nosotros la pobreza de espíritu, la disposición a llorar por nuestro propio pecado y el pecado de la sociedad en que vivimos. Nos pide una actitud de mansedumbre y de humildad, cediendo frente a otras personas. Nos pide que tengamos hambre y sed de justicia en todo momento, que actuemos siempre con misericordia, que tengamos nuestro corazón limpio y puro en todo momento, que seamos pacificadores, constantemente buscando introducir la paz y la reconciliación en situaciones de violencia, en situaciones de odio y de conflicto. Y terminamos ayer en el versículo 9, de manera que hoy nos toca empezar con la última de las bienaventuranzas, que es lo que tenemos en el versículo 10 y que luego se matiza, se amplía en los versículos 11 y 12. Es la bienaventuranza de los perseguidos, de los que padecen persecución por causa de la justicia. Primero nuestra definición. ¿Qué queremos decir, qué quiso el Señor decir al hablar de los perseguidos? Notemos entonces en primer lugar que esta bienaventuranza es
para aquellos que padecen persecución, no por cualquier motivo. A veces podemos experimentar la persecución porque nosotros mismos lo hemos provocado por un comportamiento, molesto frente a otras personas o lo que fuera. Aquí se recalca que la bienaventuranza es para aquellas personas que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, es la situación del discípulo de Cristo que busca vivir una vida de justicia y de rectitud en medio de una sociedad que no le interesa para nada las normas del reino. Y al vivir esta vida que el Señor ha descrito aquí en las bienaventuranzas, encuentra que esto produce inevitablemente en la sociedad, en un sector de la sociedad por lo menos, una actitud de rechazo, una actitud de oposición, el empeño en oponerse y en perseguir a los que son discípulos de Cristo. Eso no es quizás algo que nos debe venir por sorpresa. ¿Os acordáis que el apóstol Pablo, en Hechos 14, después de haber hecho su primer recorrido para formar iglesias entre los pueblos gentiles de la zona de Galacia, volvió sobre sus pasos visitando estas iglesias y enseñando a los hermanos, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Que la vida cristiana en este mundo no es una garantía de que no vamos a sufrir nada, que no vamos a experimentar persecución o tribulación, sino más bien al revés. Debemos tener muy claro desde el inicio de nuestro caminar con el Señor como creyentes que si queremos ser de verdad leales y comprometidos con Cristo, inevitablemente nuestro esfuerzo por vivir la justicia del reino provocará oposición y persecución. Si queréis tomar nota de otro texto que subraya lo mismo, Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él lo decía por experiencia propia. Una vida de entrega al Señor Jesucristo, a su servicio, una vida de ministerio a favor de los demás. Una vida donde Pablo quiso vivir piadosamente, es decir, reverenciándole a Dios correctamente, poniendo a Dios en primer lugar en su vida, colocando al Señor sobre el trono y ajustando todos sus valores, todas sus prioridades a este hecho de que el Señor tenía que tener primer lugar. Vivir así es inevitablemente provocar persecución de parte de otras personas. Sencillamente porque una vida vivida así es una vida que implícitamente condena a cualquier otro que no vive de acuerdo con las normas de Dios. Es una vida que actúa como un espejo, revelando en la vida de otros la distancia entre lo que pide Dios de ellos y la vida que de hecho están viviendo. Así que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieren cumplir estas normas del reino, van a encontrarse en situaciones de persecución. Y notemos que esta persecución, según el versículo 11, no es solamente cuestión de maltrato físico. Probablemente nosotros podríamos decir que en la España en el día de hoy, pues no estamos realmente, o en casos muy raros, estamos llamados a sufrir físicamente por nuestra lealtad a Cristo. Pero el versículo 11 habla también de la vituperación, de la calumnia, del insulto, del desprecio verbal. ¿Verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso sí que es muy posible, que si queremos vivir una vida consecuente con Cristo y con sus exigencias, que encontremos este tipo de insulto o calumnia o desprecio verbal.
Si de eso estamos hablando, de padecer por causa de la justicia, por causa de Jesús, en base a vivir una vida consecuente con las exigencias que el Señor nos plantea como discípulos suyos, ¿cuál es la demostración suprema que encontramos en la palabra de Dios? De una vida que despertaba oposición y persecución por su rectitud. El mismo Señor Jesucristo, ¿no? Juan, vamos a leer un texto en este sentido. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Los últimos versículos de este capítulo. El Señor con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de la cruz, su partida ya muy cercana, está buscando preparar y orientar a sus discípulos para lo que les espera después de su crucifixión y resurrección y ascensión. La vida suya en medio de una sociedad hostil una vez que él haya marchado. Versículo 18 de Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El desafío para nosotros en este texto. Quizás podríamos llegar a decir, a la luz de lo que el Señor subraya aquí, que si nosotros pretendemos ser discípulos de Cristo y sin embargo no estamos experimentando persecución por causa de la justicia del Señor, por causa suya, pues quizás cabe preguntar si realmente estamos manifestando la justicia del reino en nuestras vidas. Si nos estamos identificando claramente con Cristo como seguidor suyo en nuestro testimonio público. ¿Los demás que nos rodean saben realmente que somos del Señor? ¿Ven en nosotros una justicia diferente a lo que normalmente se practica en nuestra sociedad? ¿Ven los que nos rodean plasmadas en nuestras vidas las normas del reino tal y como el Señor los ha ido describiendo a lo largo de esta serie de bienaventuranzas? Qué fácil es, sutilmente, reducir el impacto de nuestro testimonio, no viviendo una vida cristiana consecuente, para que de esta forma no hacer las cosas más difíciles para nosotros. Vamos a hablar un poco de esto más dentro de un momento, de cómo podemos esconder la luz de nuestro testimonio. Y vamos a ver que eso no es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Hasta qué punto realmente nosotros, individualmente, colectivamente, como discípulos de Cristo, estamos dando tal nivel de testimonio, no solamente en palabras, sino en estilo de vida, que inevitablemente surge la oposición? El destino de los perseguidos, versículo 10, la última frase dice, de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12, estamos otra vez en Mateo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es un destino doble, ¿no? Por un lado, la pertenencia al reino de los cielos, no porque el ser perseguido de alguna forma nos gana una entrada, sino porque el hecho de ser perseguido por causa de la justicia y por causa de Cristo es evidencia de que ya somos suyos. Y en segundo lugar, no solamente la pertenencia al reino, sino la posesión de un galardón enormemente grande y hermoso. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman.
dice Pablo en 1 Corintios 2, citando del Antiguo Testamento. Así tenemos toda una serie, entonces, de descripciones de lo que son las actitudes, la forma de vivir que el Señor espera de sus discípulos, todo arrancando, como hemos dicho, de esta situación básica de pobreza de espíritu. Es cuando nosotros reconocemos delante de Dios nuestra situación de bancarrota espiritual, de que no tenemos absolutamente nada para presentar al Señor como virtud propia nuestra, para merecer su aceptación, para ganar el reino de los cielos, la entrada al reino por nuestros propios méritos, es cuando reconocemos nuestra indigencia espiritual, que entonces encontramos franqueada la entrada al reino de los cielos, y de allí sale todo lo demás que hemos visto. Pero es imposible seguir las normas de justicia del reino de Dios, del reino de los cielos, de una forma privada. Yo no puedo encerrarme en algún monasterio, no debo. Encerrarme en un gueto evangélico para intentar practicar las normas de justicia del reino a solas o solamente rodeado de un pequeño grupo de discípulos que tienen las mismas metas y los mismos propósitos que yo. La justicia del reino de Dios es algo que estamos llamados a practicar en la escena pública. Y es cuando en la vida diaria del discípulo que se empiezan a plasmar estas normas, que esto todo llama inevitablemente la atención a los que nos rodean. Es una parte fundamental del testimonio del creyente y del testimonio de la Iglesia. Y por eso en el versículo 13 hasta el 16, el Señor pasa a hablar precisamente de esto. Habiendo hablado hasta aquí de las normas del reino, en los versículos 13 a 16 tenemos el testimonio del reino. Y siempre lo primero que aquí me llama la atención es que el Señor subraya que nuestro testimonio consiste no tanto en lo que nosotros decimos. Cuando hablamos de testimonio casi siempre estamos pensando en el testimonio verbal que damos a otras personas. Pero aquí el Señor no habla tanto de lo que decimos, ni siquiera tanto de lo que hacemos, sino sobre todo de lo que somos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En las bienaventuranzas ha hablado de lo que debemos ser. Debemos ser pobres en espíritu. Debemos ser los que lloran, los que manifiestan la mansedumbre, los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos ser misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores. Es lo que somos. Es nuestro carácter que el Señor está subrayando allí. Y nos está diciendo entonces que este carácter es una parte fundamental, es la parte fundamental de nuestro testimonio cristiano. Un testimonio esencial. Porque somos, en primer lugar, la sal de la tierra, en segundo lugar, somos la luz del mundo. Dos figuras que el Señor utiliza entonces para describir al creyente y al colectivo de creyentes dentro de la sociedad hostil al Evangelio que nos persiguen por causa de la justicia y por causa de Cristo. Vamos a pensar en estas dos figuras. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿en qué está pensando? Pregunto. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Cómo? Conserva. En primer lugar, la sal conserva. ¿Qué más hace? Da sabor. ¿Algo más? Sí, conserva, evita la corrupción, la putrefacción. Sí, conserva, da sabor, ¿algo más?
deshace la nieve, sí, es verdad. Mira, no había pensado en eso, pero es cierto. ¿Qué pasa si comes una comida muy salada? Tienes sed. La sal provoca la sed, ¿no? Vamos a seguir por un momento estas tres avenidas de pensamiento. Yo creo que fundamentalmente el Señor está pensando en lo que acaba de decir Chicho, ¿no? Que la sal impide la corrupción. Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a frigoríficos y a congeladores y todo ese tipo de cosas. Claro está que antaño no había estos medios modernos. Y para conservar conservar la comida, la sal se utilizaba para curar la carne, por ejemplo. Los marineros británicos de la Real Armada pues se hartaban de comer carne salada en sus largos viajes por el mar porque era lo que permitía que la carne pudiera conservarse, ¿no? La sal impide la corrupción. ¿Qué implica eso para el creyente y para la Iglesia? Que de alguna manera tenemos una influencia social sumamente positiva en la medida en que cumplimos las normas del reino. Cuando actuamos con mansedumbre, cuando anhelamos la justicia, practicamos la misericordia, cuando promovemos la paz, de alguna forma estamos demorando la putrefacción moral y espiritual. En el siglo XVIII en Inglaterra y en Alemania, surgió inicialmente la chispa en Alemania, luego en Inglaterra y luego en los Estados Unidos, hubo un gran movimiento de auténtico avivamiento espiritual que produjo algunas de las grandes figuras de la historia moderna de la Iglesia de Cristo, ¿no? El conde Nicolás von Zinzendorf en Alemania, los hermanos Wesley en Inglaterra, Jorge Whitefield también, los Estados Unidos, personas como Jonathan Edwards y muchos otros. Se ha dicho, es una tesis de historiadores, que el gran despertar evangélico en Inglaterra de mediados del siglo XVIII fue lo que impidió que Inglaterra experimentara el equivalente de la Revolución Francesa de finales de ese siglo. Porque la situación social de Inglaterra a mediados del siglo XVIII era un desastre total, con mucha pobreza, con mucha miseria, con mucha injusticia, con muchas causas para producir una revolución semejante a la Revolución Francesa. ¿Por qué no tuvo lugar? Muy probablemente por el impacto social en toda la nación tan fuerte que produjo el avivamiento evangélico de mediados de este siglo. Y de esta situación surgieron toda una serie de creyentes que incluso desde, digamos, la palestra política tuvieron una influencia muy grande en el país, haciendo mucho más humanas las condiciones de trabajo en las minas, ocupándose de los niños que en aquel tiempo se ponían a trabajar en condiciones verdaderamente terribles, a edades muy tempranas, aboliendo la esclavitud en la Gran Bretaña y en sus posesiones, etcétera, etcétera. Es un ejemplo sumamente claro de cómo la Iglesia del Señor, en el poder del Espíritu Santo, llegó a ejercer una función de ser sal en la tierra y impedir la corrupción y putrefacción que tanto ya había destrozado la fábrica de la sociedad. La fábrica, no, eso es una palabra inglesa, es la sociedad inglesa de sus tiempos, ¿no? La sal impide la corrupción. Y es un tremendo desafío a nosotros, creo yo, viviendo en una sociedad que revela tantas señales de corrupción moral,
debemos preguntarnos hasta qué punto, como creyentes, como Iglesia de Cristo en España en el día de hoy, realmente estamos llevando a cabo una influencia positiva en la sociedad que nos rodea. La sal impide la corrupción. En segundo lugar, la sal aporta sabor. Una vida vivida de acuerdo con las normas del reino es una vida que demuestra cómo es de llena, digamos, de sabrosa, la vida cristiana auténtica y abundante, vivida en íntima comunión con Dios. Cuán superficial, cuán ilusorio es el placer del mundo, ¿verdad? La gente busca pasarlo bien y despierta con un dolor de cabeza, con el cuerpo machacado y con absolutamente nada positivo para demostrar por sus intentos de pasarlo bien y de disfrutar de un buen tiempo. Sin embargo, la vida cristiana auténtica sí que es una vida que resulta profundamente satisfactoria. Y creo que allí estamos llamados de alguna forma a aportar este tipo de sabor, digamos, a la sociedad que nos rodea. Demostrar que la vida cristiana no es una vida triste, aunque hay este elemento que mencionamos ayer de llorar por la realidad del pecado en nuestras propias vidas y en la sociedad. Y sin embargo, el cristiano tiene la posibilidad de disfrutar de una vida mucho más auténtica y abundante que los que no conocen a Cristo. Y eso debe formar parte de nuestro testimonio. La sal aporta sabor. Y en tercer lugar decíamos que la sal provoca la sed. Por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de disfrutar de esta vida de comunión con Dios, debemos provocar en otros el anhelo de conocer a Cristo, la sed de conocer más a nuestro Salvador. Aunque a sacarlo un poco de su contexto, venid conmigo un momento a Zacarías capítulo 8, a ver si podemos ilustrar lo que queremos decir. Zacarías capítulo 8, un capítulo que mira hacia el milenio, hacia el papel del pueblo judío en ese tiempo. Y, por ejemplo, en los versículos 16 a 17 de Zacarías 8, se describe un poco el comportamiento ético del pueblo de Dios en aquel tiempo futuro. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Normas muy semejantes a lo que encontramos en el Sermón del Monte. Plasmadas, concretadas en una comunidad visible en el pueblo de Dios de aquellos tiempos. Resultado, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué bonito. ¿No podría, no debería reproducirse un poco esta escena en el día de hoy? La Iglesia de Cristo practicando la ética del reino, viviendo, demostrando en medio de una sociedad corrompida, marcada por la vileza, avanzando a pasos agigantados, viviendo de una forma tan distinta, demostrando la realidad de Dios en medio nuestro, la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro, que los que nos rodean
pudieran venir y decir, mirad, queremos estar con vosotros, queremos ir con vosotros, queremos integrarnos en vuestra comunidad, porque vemos en vuestras vidas la realidad de que Dios está con vosotros. ¿No debía ser así el testimonio de la Iglesia del Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Quizás de todo lo que hemos dicho, el Señor Jesús es un ejemplo perfecto, ¿no? Pensemos cómo impedía, por ejemplo, la corrupción. Como había situaciones como la situación creada en el atrio de los gentiles, en el templo, por los judíos, mercaderes, buscando enriquecerse a costa de los demás. El gentil que visitaba el templo en Jerusalén para conocer al Dios de Israel, lo que él veía delante de sus ojos eran los judíos haciéndose ricos a expensas de otras personas, vendiendo animales para los sacrificios a precios desorbitantes, cambiando el dinero para ofrendar en los templos a niveles de cambio abusivos, y en vez de poder captar el gentil una imagen de la santidad y de la gloria de Dios, lo que él vería era un pueblo que decía que servía a este Dios santo, sin embargo totalmente entregado al fraude y al engaño y a la injusticia. El Señor dice, basta ya, y coge un látigo y les echa todo fuera. Denuncia el mal y toma medidas concretas para oponerse a él. Impide la corrupción, aporta sabor, demuestra lo que es la vida auténtica. Yo he venido, dice él, para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. Juan 10:10. Y también el Señor provoca la sed, ¿no? Pensemos en aquel incidente de la mujer samaritana. Una mujer que empieza la conversación sin ningún tipo de interés en cuestiones espirituales. Pero el Señor sabiamente le habla, le despierta el interés hasta que ella está anhelando beber de aquella agua de vida que el Señor le ofrece. Una pauta, un modelo, un ejemplo para nosotros. El Señor impedía la corrupción, aportaba sabor, vida auténtica, provocaba la sed. Nosotros, ¿hasta qué punto lo estamos haciendo? Luego la luz del mundo. La otra figura que utiliza el Señor aquí. Primero la sal de la tierra, luego la luz del mundo. ¿En qué sentido somos luz? Pues Samuel ya incluso comentaba algo de esto ayer, así que nos ha allanado el camino. Contra el trasfondo oscuro y negro de una sociedad maligna y perversa, nuestra forma de vivir debe destacar como estrellas en una noche oscura, como una antorcha que brilla en la oscuridad. No es solo el Señor que utiliza esta figura, esta metáfora, como vimos ayer. El apóstol Pablo también lo utiliza de una forma sumamente gráfica en Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es la llamada del Señor a nosotros, sus seguidores. Si en algún tiempo los creyentes han vivido en medio de una generación maligna y perversa, yo diría que esta situación es real en el día de hoy. Y estamos llamados a resplandecer como antorchas, como luminares en el mundo. Un testimonio esencial. Hay un contraste radical entre la luz y las tinieblas, entre el estilo de vida del creyente, marcado por amor, por santidad, por la verdad, y el mundo marcado por el odio, la violencia, el egoísmo, el engaño, el fraude. Y no debemos permitir que la línea de demarcación que divida uno del otro se vaya difuminando para que el testimonio cristiano pierda su
sus características esenciales. Pero eso es precisamente el peligro que menciona el Señor en la segunda parte del versículo 13, donde nos habla de un testimonio estropeado. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, pierde su razón de ser, deja de cumplir su función, es inútil. Lo único que se puede hacer con él es tirarlo a la basura. Claro, en cierto sentido, la sal no puede perder su sabor. La sal siempre sabe salada. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, posiblemente leí en alguna parte que en los tiempos del Señor los judíos cogían en gran parte su sal de depósitos que había en torno al Mar Muerto, el Mar Salado. Y entre lo que recogían había sal, pero había muchos otros minerales también. A veces se quitaba la sal con agua, por cuanto la sal era más soluble que estos otros minerales. Entonces, podrías eliminar la sal y lo que quedaba era un polvo blanco que parecía mucho a la sal, pero que no era, sino que se componía de otros minerales. Pero si lo probabas, no tenía sabor a sal en absoluto. Es decir, la sal pierde su sabor cuando se adultera, cuando se mezcla con otras materias. La Iglesia del Señor, el discípulo de Cristo, pierde su sabor como sal cuando su vida llega a estar adulterada por elementos que no pertenecen a la justicia del creyente y a la vida cristiana. Y eso me parece siempre es la táctica que utiliza Satanás y que utiliza el mundo con nosotros, intentando infiltrar valores, prioridades, formas de pensar, formas de actuar que no tienen nada que ver con el reino de Dios en el comportamiento de los creyentes y de la Iglesia. Cuando logra hacer esto el mundo, cuando logra hacer esto el diablo, ha estropeado nuestro testimonio. La sal empieza a perder su sabor distintivo. Ya no somos diferentes, actuamos como los demás, tenemos las mismas metas, las mismas prioridades. No hay nada distintivo, no hay nada diferente que llama la atención, que provoca la sed, que despierta el interés. ¿Cuánta atención debemos dedicar a este tema? Cuán fácil es, frente a las presiones enormemente fuertes del mundo en que vivimos, perder nuestro sabor característico como creyentes, por sencilla asimilación de lo que el mundo nos ofrece. Luego, un testimonio evidente, versículo 14, la segunda parte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A primera vista parece que el Señor de repente cambia de metáfora. Está hablando de sal y luz y luego aparece una ciudad. Del tema de la sal y la luz pasa a otra figura. Sin embargo, en el fondo realmente lo que está haciendo es sencillamente ampliar el mismo tema. Las luces de una ciudad, aunque sean distantes, muchas veces son muy visibles. Y eso más aún en los tiempos del Señor, cuando había muchos menos carreteras con iluminación. Pero aún mucho se ve en el día de hoy. Desde donde nosotros vivimos, en un lado de la ría de Pontevedra, en una noche oscura puedes mirar hacia el otro lado de la ría de Pontevedra y ver pequeñas aglomeraciones de luces. Los pequeños pueblos y aldeas de enfrente destacan clarísimamente contra la oscuridad de la noche. Es una escena muy bonita. Más que una vez viniendo hacia Santiago por autopista desde La Coruña, notas cuando te acercas a Santiago
antes de que veas nada de la ciudad, el reflejo de las luces de la ciudad en las nubes del cielo. Desde muchos kilómetros antes ya percibes la luz de la ciudad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero me parece que aquí el Señor, como decíamos ayer, introduce esta figura para recordarnos que aquí no está hablando únicamente, ni quizás principalmente, del testimonio individual del creyente, sino que nos está hablando de nuestro testimonio como comunidad de creyentes, como iglesias locales. Vosotros conjuntamente sois la sal de la tierra. Vosotros conjuntamente sois la luz del mundo. Y hay un testimonio comunitario, compartido, de los hermanos que viven intensamente su vida de iglesia local, que impacta en los que nos rodean. Hay una frase, a ver si me acuerdo, que ilustra esto. En cuanto a 4 de las ciudades gallegas más importantes, si me acuerdo bien, va algo así, dice que mientras Vigo trabaja y Pontevedra duerme, Santiago reza y La Coruña se divierte. Y realmente esto resume bastante la característica de cada una de las ciudades. Vigo, la ciudad trabajadora por excelencia. Pontevedra, capital de provincia, pero que ha quedado atrás en comparación con la zona de industrialización en torno a Vigo. No tanto ahora, pero hace unos años era una ciudad muy dormida, ¿no? Muy soñolienta. Santiago, lleno de curas y seminarios. Y La Coruña, quizás la ciudad que más se sabe divertir. No sé si es así o no, los coruñeses tendrán que decirlo. Pero este dicho es conocido en Galicia como forma de resumir el carácter de cada ciudad. Nosotros estamos llamados a dar un testimonio nítido, claro, concreto, como comunidades de creyentes a la sociedad que nos rodea. Botón de muestra de lo que estoy intentando decir. Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esta práctica del amor entre vosotros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Como decíamos ayer, a veces, ¿qué tipo de testimonio transmitimos, testimonio colectivo, transmitimos a los que nos rodean? Cuando hay conflictos en las iglesias locales, cuando no hay amor, cuando no hay perdón, cuando no hay vida de santidad, ¿qué testimonio estamos transmitiendo como pequeñas ciudades, como pequeñas comunidades, en nuestra forma de tratarnos, de reaccionar los unos frente a los otros? Poneos a hacer una lista de lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a nuestras relaciones los unos con los otros, y veréis que es inmenso. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos, debemos enseñarnos, exhortarnos, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, confesar nuestras faltas los unos a los otros, soportarnos, preferirnos, honrarnos, etcétera, etcétera. La lista es larguísima. Expresiones que describen cómo debe ser el comportamiento dentro de la comunidad cristiana. Pero en la medida en que dejamos al lado estas formas de convivencia bíblica y cristiana y santa, estamos mermando nuestro testimonio frente a los que nos rodean. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un testimonio evidente. Luego, versículo 15, un testimonio eficaz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra
a todos los que están en casa. Este es el propósito del testimonio cristiano, ¿no? Alumbrar. Alumbrar a todos los que están en la casa. Es un versículo muy universal para un evangelio orientado específicamente hacia el pueblo judío, ¿no? No es ni mucho menos el único texto en Mateo que enfatiza la dimensión universal del evangelio y su predicación. Pero llama la atención, el propósito de nuestro testimonio es llevar la luz del evangelio a todos los que están en casa. Es decir, si nuestra casa es el mundo en que vivimos, estamos llamados a ir y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Un testimonio muy amplio de alumbrar a todos los que están en casa, hasta el último rincón. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y necesitamos tomar muy en serio, creo yo, este desafío del Señor a que llevemos el testimonio del Evangelio hasta el último rincón de la casa, para que alumbre a todos. Al Señor Jesucristo, los fariseos le criticaban por sentarse a la mesa con pecadores y con publicanos. Le llamaban despectivamente amigo de pecadores y publicanos. Y no entendían cómo él, pretendiendo ser un gran rabino, podría asociarse con gente tan baja, tan pecadora. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue absolutamente santo, sin mancha y apartado de los pecadores. ¿En qué sentido? No en un sentido físico, él se sentaba a la mesa con ellos, sí en un sentido moral. Había una separación moral por completo. El Señor nunca cometió pecado. Podía decir a la gente que hablaba con él, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Silencio absoluto, mutis por el foro. Nadie podía señalar en su vida ni el más mínimo rasgo de pecado y de maldad. Y sin embargo, siendo moralmente absolutamente separado de los pecadores, supo ir a ellos con amor, con cariño, con la verdad del Evangelio, para ganarles para el reino de Dios. ¿No es esta la pauta que Él nos pide que sigamos? No estamos llamados a meternos en nuestros guetos y decir, no, el mundo es un sitio malo, no debo tener ningún contacto. No debemos tampoco volcarnos en el mundo para actuar como el mundo actúa, vivir como el mundo vive, asumir todos los planteamientos y formas de entender la vida que tiene el mundo, no. Pero eso sí, tenemos que entender que como Jesús fue amigo de pecadores y publicanos, nuestra luz tiene que estar sobre el candelero, visible, presente en el mundo, para alumbrar a todos. La sal no añade sabor si lo amontonamos en una esquina del plato. La sal tiene que mezclarse con la comida para realizar su función. Claro, estoy hablando aquí de un equilibrio muy delicado, ¿no? Un equilibrio entre el aislamiento total del mundo en que vivimos, la opción monástica, o meternos en el mundo hasta la cabeza, la opción mundana. Ni una cosa ni la otra. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y hemos sido enviados al mundo. Y el Señor pide que seamos luz del mundo. Nuestro testimonio que sea visible, que sepamos cómo llevar la luz del Evangelio a los que nos rodean, hacernos amigos en sentido positivo de los publicanos y los pecadores para ganarles para Cristo. Y por último, un testimonio exigido, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La importancia de que alumbre nuestra luz. Dos cosas aquí en este versículo. Hay un reto y hay un resultado. El reto es lo que acabamos de decir. Dios quiere que la luz de nuestro testimonio cristiano, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo somos, que esta luz alumbre delante de los hombres. El resultado, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La frase buenas obras suele sonarnos casi herejía en círculos evangélicos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados correctamente a subrayar que el hombre se justifica delante de Dios no por obras, sino por la fe en Jesucristo, que a veces nos olvidamos del tremendo énfasis que pone el Nuevo Testamento sobre la grandísima importancia de las buenas obras en la vida del creyente, que ha sido salvo por la fe en Cristo y por su gracia. Si examináis, por ejemplo, la pequeña carta a Tito, en 3 capítulos, veréis cuánto énfasis hay, una y otra vez, en la práctica de buenas obras por parte del pueblo de Dios, como una parte integrante de nuestro testimonio. No sé si en algún otro momento he mencionado esto, pero hace años supe de una pequeña asamblea de hermanos en Inglaterra. Vivían en un pueblecito no muy grande y como siempre pues tenían sus cultos, entre ellos su culto de evangelización el domingo por la tarde, al cual no asistía ningún inconverso del pueblo en absoluto. Predicaban para los santos y para los bancos y poco más. Y eso les preocupaba a los hermanos. ¿Qué podríamos hacer? Decían. Y decidieron, pues, buscar la forma de entablar una relación mucho más estrecha con los demás habitantes de este pueblo. Ya que era un sitio relativamente reducido, pues todos eran más o menos vecinos, más o menos conocidos, y decidieron que iban a ir tomando iniciativas para hacer buenas obras en el pueblo. Si se enteraban de alguna persona que estaba hospitalizada con alguna enfermedad grave, pues le iban a visitar, ofrecían llevar su familia en coche, cuidaban de la casa si hacía falta hacer algo. Si una persona estaba encamada en casa, también le iban a visitar, le llevaban un pastel, cortaban la césped, atendían el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaban a practicar este tipo de amor cariñoso hacia los demás habitantes del pueblo. Resultado, sus cultos de predicación del Evangelio empezaban a llenarse de gente. Porque la gente del pueblo veía la realidad de una vida diferente. De un comportamiento marcado por amor y cariño y disposición a sacrificarse en bien de los demás. Alumbraban delante de los hombres por medio de sus buenas obras, y esto produjo un impacto tremendamente positivo en el pueblo, y la iglesia empezó a crecer y revitalizarse. Un testimonio exigido, que es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en nuestra situación, estemos en Galicia, en Barcelona, en Madrid, en Andalucía. El Señor quiere que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Individualmente, donde Él nos ha colocado, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro instituto o universidad o donde sea. Y colectivamente, como iglesias, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, glorificando a Dios y haciendo que otros le glorifiquen también. Bien, ¿cómo estáis? ¿Veis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo diría que estos están entre los versículos más difíciles de todo el Sermón del Monte. No estoy muy seguro que voy a lograr explicar con claridad mi comprensión de lo que el Señor está diciéndonos aquí. Posiblemente hay la oportunidad para preguntas o aportaciones o coloquio en algún momento. Vamos a dividir estos 4 versículos, como veis en la hoja, en la página 3, en 4 partes. Vamos a hablar en el versículo 17 del propósito de la venida de Cristo, en el versículo 18 la permanencia de la ley, el versículo 19 la perseverancia en la ley, en el versículo 20 la puerta que señala el Señor allí de entrada al reino de los cielos. Sin duda había algo radicalmente nuevo y poderoso en la enseñanza del Señor Jesús. En cualquier situación donde Él enseñaba, la gente reconocía esta realidad. ¿Os acordáis cómo Marcos empieza su evangelio, su relato del ministerio público del Señor Jesucristo, describiendo cómo el Señor entró en Capernaum y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo en la forma y en el contenido de la enseñanza del Señor Jesucristo que llamaba poderosamente la atención y que hacía que la gente dijera, eso no es como hemos escuchado normalmente de los escribas y de los intérpretes de la ley. Hay un poder, hay una autoridad, hay un impacto aquí que nunca hemos escuchado antes. En otra ocasión, Juan 7, los líderes religiosos del pueblo envían a los alguaciles del templo para arrestar a Jesús, que está enseñando en el templo. Vuelven con las manos vacías. Y cuando los sacerdotes preguntan, pues, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles dicen, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo que hemos escuchado es algo absolutamente único. Nunca hemos escuchado cosa semejante. No hay enseñador como este. Un enseñador verdaderamente incomparable. Pero claro, todo esto provocaba una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Cómo deben los discípulos de Cristo entender la ley del Antiguo Testamento y cómo deben encajarlo con lo que está diciendo el Señor? ¿Es que el Antiguo Testamento ya no tiene validez ninguna? ¿Es que todo va a ser reemplazado por las enseñanzas que trae el Mesías? ¿Cuál es la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento, entre sus enseñanzas y la ley de Moisés? Ya el Señor ha apuntado en el Sermón del Monte hacia cierta continuidad, por lo menos en la experiencia de los creyentes de la dispensación de la ley y los creyentes del día de hoy. En el versículo 12 leímos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una continuidad en la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la experiencia del pueblo de Dios en el Nuevo. ¿Cómo debemos entonces enfocar aquí las enseñanzas del Señor? ¿Qué relación hay entre la ley y las enseñanzas sobre el reino? Bueno, por supuesto, notamos como aquí el Señor recalca su concepto tremendamente elevado.
de las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. No penséis, dice él, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley y los profetas, como sabéis, eran dos de las partes en que los judíos dividían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas anteriores y posteriores. Los profetas anteriores abarcaban lo que nosotros llamaríamos, en términos generales, los libros históricos. Los profetas posteriores abarcaban tanto los grandes como Isaías, Jeremías, Ezequiel, como también los 12, los profetas menores. Y luego tenían una tercera sección que eran los salmos o los escritos que abarcaban los demás libros del Antiguo Testamento, Job, los libros de sabiduría, etc. Pues aquí el Señor hace referencia a dos de las grandes secciones de revelación en el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos. ¿En qué sentido? El Señor ha hablado ya de la justicia de sus discípulos, ¿verdad? En el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es la justicia manifestada en buenas obras en el versículo 16 que forma el núcleo del testimonio del pueblo de Dios y del creyente. De manera que lo que el Señor quiere hacer en esta sección que va hasta el final del capítulo 5 es tomar las categorías éticas de la ley y utilizarlas para profundizar en las implicaciones de estos mandamientos de la ley de Dios, recalcando su plena vigencia, no en el sentido superficial en el que tantas veces los interpretaban los fariseos, sino en su sentido más profundo y esencial. Los preceptos de la ley siguen siendo, dice Jesús, expresión de la voluntad de Dios para sus hijos. Dios no cambia en cuanto a sus normas de santidad. Lo que Él define como bueno y malo, como santo y inmundo en el Antiguo Testamento, sigue siendo válido en el Nuevo Testamento. El Señor no viene para abrogar la ley o dejarlo sin efecto, sino viene para cumplirlo. Y de acuerdo con este enfoque, versículo 18 recalca que ni el más mínimo detalle de la ley perderá su vigencia hasta que esté enteramente cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra. En Juan 10:35 afirma que la Escritura no puede ser quebrantada. De manera que, insisto, el Señor tiene aquí un enfoque muy, muy alto, elevado y positivo del Antiguo Testamento y de la enseñanza del Antiguo Testamento. No es algo para Él que haya pasado de vigencia, que ya se ha caducado, al cual no debemos prestar atención, sino algo que está plenamente vigente. Pero eso nos plantea algunos problemas, ¿no? ¿Cómo debemos entender esta afirmación del Señor en los versículos 17 y 18 a la luz, en primer lugar, de la inutilidad, de la incapacidad de la ley para justificarnos delante de Dios y darnos la salvación? ¿Cómo debemos entender lo que el Señor dice aquí a la vista de la enseñanza de Pablo de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? ¿Cómo interpretar esto cuando la palabra de Dios nos insiste que los creyentes, en cierto sentido, hemos dejado atrás la ley? Romanos, por ejemplo, Romanos 7, versículo 6, dice el apóstol, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo entender entonces, a la luz de lo que enseña Pablo, esta insistencia del Señor Jesucristo de que la ley sigue siendo totalmente vigente?
Y luego tenemos otros problemas. ¿Qué decir, por ejemplo, de aspectos de la ley que en el Nuevo Testamento dicen que están definitivamente caducados? El mismo Señor Jesucristo, Marcos capítulo 7, abolió las leyes sobre la comida. Marcos 7, versículos 18 y 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Enseñanza luego repetida en Hechos y repetida en las epístolas. Las normas del Antiguo Testamento sobre las comidas han sido abolidas, ya no son vigentes. ¿Cómo entender entonces lo que el Señor dice aquí? Bueno, quizás debemos tomar como punto de partida para entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí. El hecho de que la revelación de Dios en la ley y en las profecías no es una revelación provisional, es una revelación perdurable. Es, como hemos dicho antes, la palabra definitiva de Dios para el hombre. Ahora, esta revelación llega a su cumbre, llega a su expresión máxima en el Señor Jesucristo. Estamos todos de acuerdo. Él es la palabra final de Dios. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entre muchos textos allí que podríamos citar, quizás de entre los más hermosos, Hebreos 1:1-3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, etcétera, etcétera. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. La palabra final de Dios. Toda la revelación anterior encuentra su cumplimiento en Cristo. Y puesto que Dios no miente, nos lo dice Tito 1, versículo 2, todas sus promesas en su palabra han de cumplirse y están cumplidos en Cristo. Y algunos allí harían una especie de división entre distintos aspectos de la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablarían de la enseñanza doctrinal de la ley y dirían que la enseñanza doctrinal de la ley la cumple Cristo al llevarla a su máxima expresión en su persona, en su enseñanza y en su obra. Luego hablaría de las profecías de la ley, tanto en palabra como en tipo, como vimos ayer los tipos del Espíritu Santo. Y Cristo cumple todas estas profecías en palabra y en tipo en su venida como la realidad que estas profecías anticipaban. Y eso, por supuesto, incluiría los ritos, las ceremonias, los sacrificios que anticipaban la obra de expiación y redención de la cruz. Y luego tenemos los preceptos éticos de la ley. Cristo cumple estos preceptos primero obedeciéndoles perfectamente y luego enseñando a sus discípulos a observarlos correctamente también. Así que podríamos decir que el Señor cumple la revelación del Antiguo Testamento en estas dimensiones, ¿no? La enseñanza doctrinal, las profecías apuntando hacia la cruz y la persona de Cristo y los preceptos éticos recalcando su vigencia. Es importante, creo yo, sin embargo, recordar que toda la revelación del Antiguo Testamento tiene una función profética. Toda la revelación del Antiguo Testamento apunta hacia la persona y la obra de Cristo. De manera que cuando el Señor cuando el Señor sale al encuentro de los dos discípulos en el camino de Emaús después de su resurrección en Lucas 24, ¿os acordáis lo que pasó?
Oh insensatos, les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, los libros de la ley, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Un estudio bíblico de todo el Antiguo Testamento demostrando cómo absolutamente todo apuntaba hacia Cristo y encontraba su cumplimiento en Cristo. Más tarde, en el mismo capítulo, el Señor aparece a los 12 y les dice, o las 11, y les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De manera que el Señor insiste efectivamente que toda la revelación del Antiguo Testamento apunta primordialmente hacia su persona y se cumple en él. ¿Pero de qué manera? A veces las profecías del Antiguo Testamento pueden ser muy directas y muy claras. Vamos a ver algún ejemplo en Mateo. Mirad, por ejemplo, Mateo 2, versículo 6. Mateo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2, una profecía exacta sobre el lugar donde el Mesías iba a nacer. Sin lugar a ninguna duda, una profecía cumplida clarísimamente, detalladamente en el nacimiento del Señor Jesucristo, que sirve no solamente a los magos, sino al rey Herodes y sus ejércitos como forma de identificar el lugar de nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, eso es fácil. Una profecía muy explícita, muy claramente cumplida en la persona de Cristo. Pero ahora mirad, por ejemplo, en el mismo capítulo, a ver si lo encuentro. Sí, en el versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 13. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Si vamos a Oseas 11:1 y su contexto, allí no se habla para nada del Mesías, aparentemente. Sencillamente, Oseas está dando un dato histórico. Que cuando Dios llamó a su pueblo para salir de la esclavitud, pues salieron de Egipto para ponerse en marcha hacia la tierra prometida. Aparentemente, Oseas 11 no es una profecía que tiene absolutamente nada que ver con el Mesías. ¿Cómo es que aquí Mateo, guiado por el Espíritu Santo, aplica estas palabras a Jesús y dice que es una profecía que se cumpliese en el Señor Jesucristo? Bueno, a ver si puedo explicar un poco lo que quiero decir aquí. Yo no soy mecánico ni nada de esto. No tengo la más mínima idea de cómo funcionan estas cosas. Así que a lo mejor meto la pata y me tenéis que perdonar. Yo tengo un coche que ya tiene sus añitos, casi 10, y se nota. Pero en comparación con los primeros coches que andaban por las carreteras, pues el mío está bastante mejor. Con todo, siendo un coche un tanto viejecito ya. Los coches que tenemos en el día de hoy se han evolucionado mucho, son mucho más potentes, mucho más rápidos, mucho más seguros, mucho más cómodos, mucho más bonitos. Bueno, mucho más bonitos quizás no sé tanto, pero mucho más y muchas cosas que los primeros coches que rodaban por ahí por las carreteras. Bien. Y sin embargo, creo yo
corregidme si estoy equivocado, que hay un principio fundamental que primero se puso en marcha en los primeros prototipos de coches a principios de siglo, cuando fuera, que sigue siendo el principio fundamental que se utiliza en la mecánica de los coches del día de hoy, que es el motor de combustión interna. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Sí? Menos mal. Bien. El principio es el mismo, pero hoy se aplica en nuestros coches en un nivel mucho más perfeccionado que cuando originalmente se aplicaba a los primeros coches que iban por las carreteras de antes, ¿no? Creo que esto ilustra un poco la relación entre el Antiguo Testamento, las profecías, y el Nuevo Testamento, la figura de Jesús. Hay principios en el Antiguo Testamento que son perfectamente válidos en su momento histórico, pero que Dios aplica una y otra vez a lo largo de la historia hasta que estos principios lleguen a su cumplimiento máximo y más desarrollado en la persona del Señor Jesucristo. Y en este sentido, digamos, pues a Dios le ha placido utilizar a Egipto como tierra de donde sacar a su pueblo de la esclavitud. Y de alguna forma la historia se repite en Mateo 2, cuando el Redentor, el Salvador, también sale de Egipto para venir a salvar y a librar a su pueblo. Y podríamos multiplicar, no lo vamos a hacer porque ahora tengo que parar para el café, pero podríamos multiplicar situaciones. Pensamos, por ejemplo, en Abraham en el Monte Moriah. Todo aquello tiene pleno sentido como incidente en sí mismo, sin pensar en su aplicación tipológica y profética en cuanto al Señor Jesucristo. El sacrificio de Isaac como prueba de la confianza de Abraham en el Señor tiene absoluta validez en sí mismo, pero allí hay principios, muchos, que luego encuentran su expresión máxima y más perfeccionada y más desarrollada en la cruz de Cristo. ¿A dónde voy con todo eso? Yo no sé si os he perdido un poco, pero creo que examinar la forma en que el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento, digamos la hermenéutica del Nuevo Testamento con referencia al Antiguo Testamento, la manera en que el Nuevo Testamento demuestra como muchos textos del Antiguo Testamento en el fondo sí que nos hablan con suma claridad de la persona del Señor Jesucristo y de su obra. Es un estudio fascinante. Y vemos como Dios siempre actúa según los mismos principios, tiene la misma forma de funcionar y principios y formas de obrar de Dios manifestados en situaciones muy sencillas en el Antiguo Testamento se repiten a lo largo de la historia hasta que encuentren su expresión máxima en la persona del Señor Jesucristo. En este sentido, el Señor puede decir, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la persona del Señor Jesús. Bueno, aún tenemos allí una cuestión un poco pendiente. ¿Qué hacemos entonces con las normas sobre los alimentos? ¿Qué hacemos con, por ejemplo, la circuncisión como un rito que prescribía la ley para el pueblo de Dios? Etcétera, etcétera. Vamos a tomar un café y luego volvemos a pensar en ello.